Érase una vez un país llamado España, al lado de un país que se llamaba Portugal y que había hecho una revolución con claveles en la punta de los fusiles. A esa España que venía de la noche de una dictadura se le murió en la cama el dictador y al día siguiente la España que se había acostado franquista se levantó demócrata. Por arte de Birlibirloque, la dictadura se convirtió en monarquía parlamentaria, válgame Dios, y sin besos mágicos y sin varitas mágicas, solo con niños con ganas de que les contaran un hermoso cuento. Bastó un referéndum constitucional organizado como una nueva ley franquista para que el viejo y decrépito generalísimo se transformara en un rey muy ligón y campechano, que se ganó el amor del país cuando organizó el golpe del 23F y luego nos dijo que había salvado a España de las garras de los golpistas ese mismo 23 de febrero del 81. Ay, 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 yo me lo guiso, yo me lo como. Y voy yo y me lo trago. Vaya montón. ¿Cuántas veces habremos oído esta historia, un falso cuento de hadas protagonizado por un monarca que hoy está exiliado en Abu Dhabi? ¿Por qué? Pues por corrupto y porque su hijo ha dicho hay que salvar la monarquía. La transición no fue pacífica. Por un lado es verdad, estaba la ETA y estaban los Grapo, pero también fue una época sangrienta que dejó 271 personas muertas por la policía y por los cuerpos parapoliciales, solo entre el año 75, cuando murió el caudillo, y el 81. De ellos nada menos que 188, casualmente los menos investigados, están clasificados dentro de lo que se denomina asesinatos de origen institucional, vamos, crímenes de Estado. Pasa, Salinas, que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, de acuerdo. Manuel Fraga Iribarne, el fundador de Alianza Popular, la semilla del Partido Popular actual, era el ministro responsable de las fuerzas del orden durante los sucesos de Vitoria del 76, que costaron la vida a 5 trabajadores. Fraga sabía lo que hacía porque como ministro del gobierno de Franco ya había firmado sentencias de muerte. Había puesto en el papel el enterado, que era como daban la conformidad en el Consejo de Ministros a las penas de muerte, y seguramente luego Fraga, tan creyente, fue a misa, después de dar el visto bueno al asesinato de un español al que asesinaban porque quería traer la democracia a España. Bien, Fraga. La violencia no le era ajena, siempre celebró el golpe de julio del 36. En España, en el año 77, la policía cargó brutalmente contra 788 manifestaciones, ni más ni menos. La democracia no llegó a España tan pacíficamente como quiere contar la historia oficial, los grises. La policía del régimen no repartían precisamente caramelos. Algunos ejemplos de aquel terrorismo de Estado, pues los crímenes del estudiante Arturo Ruiz a manos de los guerrilleros de Cristo Rey, o el secuestro y posterior asesinato de Yolanda González a manos de un pistolero de Fuerza Nueva, Emilio Ellín. Qué curioso, el perito que años después trabajaría en la defensa de Cristina de Cifuentes cuando su cosita del máster. Grupos incontrolados los llamaban. En realidad eran terroristas que colaboraban con la policía a instaurar la democracia, pero dentro de un orden, su orden. A semejanza del famoso plata o plomo de los sicarios del cártel de Medellín, el eslogan extraoficial de la transición podría resumirse en plomo o votos. Ahí están los asesinatos de los abogados de Atocha. O aceptabas el águila franquista como animal de compañía o regresabas al 18 de julio sin necesidad de máquina del tiempo. Para que lo legalizaran, el Partido Comunista de Santiago Carrillo tragó con la bandera rojigualda, con el rey, con las bases norteamericanas, con la marcha real. Y para que se pudiera aprobar la Constitución, le dijeron a los trabajadores que se tenían que apretar el cinturón, a ver quién era el valiente de no firmar los pactos de la Moncloa, ruidito de sables para arriba o para abajo, o te sometías a tus reglas, o a la cárcel o algo peor. Ideología del miedo se llama. Durante años este chantaje institucional llevó a los españoles a votar sí en cualquier referéndum que organizaba el gobierno de turno, ya fuera a aceptar la Constitución, que venía sí o sí con rey, o entrar en la OTAN, libertad, libertad sin ira, que cantaba Harcha, porque siempre había un ruido de sables que como una espada de Damocles pendía sobre nuestras cabezas y cuidadito con molestar al poder establecido y a su brazo armado, el conocido comúnmente como Ejército Español. O aceptabas el pack completo cuando te sometían algo a votación o no había democracia. Y hoy todavía la derecha dice, si no queríais rey, haber votado que no es su momento. Claro, como que habíais dejado votarlo. La mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían referéndum monarquía católica. Claro, eso era peligrosísimo en ese momento. Hacía encuestas y perdía. Claro. Y a Felipe el que nos estaba diciendo algo que entonces yo metí la palabra y la monarquía. Y de aquella manera... Que había sido sometido a referéndum. Claro. Ya lo dijo Joseph Goebbels, repite una mentira 1000 veces y se convertirá en verdad.
Y eso es lo que han hecho los medios de comunicación españoles durante más de 40 años. Repetir millones de veces que sin el rey y sin Suárez en España no tendríamos democracia. Gracias, padres de la patria. Y por eso estos se ponen banderitas en la muñeca, en el alfiler de la corbata, en la solapa, y por eso a este ritmo todo se va a llamar en España Aeropuerto Adolfo Suárez, Plaza Adolfo Suárez, Mercado Adolfo Suárez, Avenida Adolfo Suárez. Eso es mentira. Pero ni el rey Juan Carlos era Batman, ni Suárez fue su Robin. Entre otras cosas porque el emérito traicionó a Suárez. Solamente cuando Suárez tenía un Alzheimer avanzado, el rey emérito fue tan sinvergüenza que se hizo una foto con él para la historia, así de espaldas, como si fueran amigos del alma, cuando el emérito lo obligó, al parecer pistola encima de una mesa, a que dimitiera. La democracia hubiera llegado igualmente sin necesidad de salvadores de la patria, porque el contexto geopolítico internacional así lo reclamaba. No olvidemos que la transición estaba en mitad de la Guerra Fría, estaba todo bastante tasado. Las potencias occidentales, sobre todo en Europa, necesitaban integrar a España a las estructuras políticas, económicas y militares. Había que homologar el sistema político con el europeo. Recordemos además que en aquellos años se había producido la revolución de los claveles en Portugal y había caído la Junta de los Coroneles en Grecia. Y claro, cuando las barbas de tu vecino veas pelar... A la clase franquista, tutelada desde Estados Unidos y Europa, no le quedó más remedio que adecuarse a los nuevos tiempos. El empuje de la clase obrera, no lo olvidemos, era muy fuerte. Entre el año 74, un año antes de morir Franco, y el 79, fueron los años de mayor conflictividad laboral de la historia reciente de España. Franco, es verdad, murió en la cama, una vergüenza, pero el franquismo murió en la calle y por eso hubo tantos muertos durante la transición. España mañana será republicana. España mañana será republicana. Así que el régimen dijo, mejor una demolición controlada, cambiar pequeños detallitos, que arriesgarse a perder todo como había sucedido en otros países. Lo importante era perpetuar a las élites del poder de siempre, no tocar el sistema judicial como última ratio, no tocar las estructuras económicas, colocar a todos los procuradores de las cortes franquistas, aunque fuera poniéndoles una gasolinera, y por supuesto mimar a ese ejército que nunca había ganado ninguna guerra en los últimos decenios fuera, sino solamente guerras contra otros españoles. Eso sí, con ayuda de Hitler y de Mussolini. Así que la transición tuvo no poco de operación de maquillaje democrático. Claro que se ganaron libertades, estaría bueno, pero los de siempre y lo de siempre no se iba a marchar tan fácilmente. ¿Por qué creéis que sigue bloqueado el Consejo General del Poder Judicial? ¡Viva el rey! ¡Viva! Alguien puede pensar que en los años 80 o 90 hubieran podido estar al frente del país gente como Carrero Blanco o Arias Navarro. La reconversión industrial la tenía que hacer un tipo que se decía de izquierdas como Felipe González. Era renovarse o morir. Y las élites franquistas optaron por la segunda opción, renovarse más o menos en la política, en la justicia, en la policía, en el ejército, en los medios de comunicación, pero cambiarlo todo para que las cosas cambiaran lo justito. Diarios del régimen como el Ya o el Alcázar fueron sustituidos por El País. ¿Y quiénes eran los accionistas del País? Fraga Iribarne, Polanco, Cebrián o el Diario 16 de Pedro J. Ramírez. El Nodo se llamaba entonces Telediario. El monopolio de televisión española se convirtió en el duopolio A3 Media Mediaset, el que hoy sufrimos y padecemos. Y la radio, ahí estaba la COPE, y sigue estando, auspiciada en su momento por el omnipotente Manuel Fraga. La Iglesia a lo suyo, que para eso es eterna. Había que sustituir las apolilladas camisas azules por algo más florido y moderno. Lo que no cambió nunca es la subordinación de los medios de comunicación a las viejas élites, porque el que paga manda. Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro, es demasiado burdo. Y todo esto explica que el Estado español haya sido durante varios decenios el único país de Europa donde se podía ser demócrata sin necesidad de ser antifascista. Es verdad que ahora también está Italia, Hungría y Polonia, pero durante mucho tiempo España era diferente. Visto el franquismo sociológico que aún resta en España, comprendemos mejor el lawfare contra Podemos, entendemos por qué una parte del Poder Judicial, ese que representa el Consejo General del Poder Judicial, que lleva años caducado, no le gustan las mujeres, y mucho menos que haya un Ministerio de Igualdad. Los muchachos de Alsasu, Pablo Hasél, están en la cárcel, pero no sabemos quién es M. Rajoy. De aquellos polvos, de aquella transición, estos lodos. Los vicios de la transición son los vicios de la democracia. ¿Qué país democrático iba a aceptar en pleno siglo XXI que una unidad militar llevara el nombre del dictador Francisco Franco? ¿Qué democracia plena permitiría un monumento al genocidio
como era el Valle de los Caídos, hoy por fin Valle de Cuelgamuros. ¿Os imagináis?